El ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico es una secuencia de reacciones químicas que se lleva a cabo en la mitocondria de las células eucariotas como parte de la respiración celular. También se le llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos porque el ácido cítrico posee 3 grupos carboxílicos en su estructura. Este ciclo consiste de 8 pasos. Se inicia con la reacción de oxalacetato de 4 carbonos, con el acetato activado en forma de acetil, COA, para formar citrato o ácido cítrico, una molécula de 6 carbonos. En los pasos siguientes el citrato pierde electrones y 2 moléculas de dióxido de carbono, transformándose de nuevo en oxalacetato, cerrando así el ciclo. El acetil-CoA que entra al ciclo del ácido cítrico puede provenir de la glucólisis, siendo la glucosa la materia prima para este proceso. La función principal del ciclo del ácido cítrico es captar los electrones que se liberan de las moléculas al oxidarse, pierden electrones. Estos electrones son capturados por moléculas portadoras para luego transformarlos en adenosintrifosfato, ATP, la molécula de energía que utiliza la célula para realizar sus funciones. Etapas del ciclo de Krebs. Reacción 1. Citrato sintasa de oxalacetato a citrato. El sitio activo de la enzima activa el acetil-CoA, coenzima A, para hacerlo afín a un centro carbonoso de oxalacetato. Reacción 2. Aconitasa, de citrato a isocitrato. La aconitasa cataliza la isomerización del citrato a isocitrato por la formación de cis-aconitato. La enzima cataliza también la reacción inversa, pero en el ciclo de Krebs tal reacción es unidireccional a causa de la ley de acción de masa. Reacción 3. Isocitrato deshidrogenasa de isocitrato a oxoglutarato. El isocitrato deshidrogenasa mitocondrial es una enzima dependiente de la presencia de NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, y de Mn2 óxido de magnesio o Mg2 magnesio. Reacción 4. Acetoglutarato deshidrogenasa de oxoglutarato a succinil-CoA. Después de la conversión del isocitrato en acetoglutarato, se produce una segunda reacción de descarboxilación oxidativa que lleva a la formación de succinil-CoA, coenzima A. Reacción 5. Succinil-CoA, sintetasa, de succinil-CoA a succinato. El citrato de sintasa se sirve de un intermediario con tal unión a alta energía para llevar a cabo la función entre una molécula con 2 átomos de carbono, acetil-CoA, y con una de 4, oxalacetato. Reacción 6. Succinato deshidrogenasa de succinato a fumarato. La parte final del ciclo consiste en la reorganización de moléculas a 4 átomos de carbono hasta la regeneración del oxalacetato. Para que eso sea posible, el grupo metilo presente en el succinato tiene que convertirse en un carbonilo. Reacción 7. Fumarasa. De fumarato a L-malato. La fumarasa cataliza la adición en trans de un protón y un grupo OH, procedentes de una molécula de agua. La hidratación del fumarato produce L-malato. Reacción 8. Malato deshidrogenasa. De L-malato a oxalacetato. La última reacción del ciclo de Krebs consiste en la oxidación de malato a oxalacetato. La reacción catalizada por el malato deshidrogenasa utiliza otra molécula de NAD positivo como receptor de hidrógeno, produciendo así NADH. A continuación hablaremos de la fosforilación oxidativa en el ciclo de Krebs. Los acarreadores de electrones reducidos NADH y FADH2 generados en el ciclo de Krebs pasarán sus electrones a la cadena de transporte de electrones y mediante fosforilación oxidativa generarán la mayor parte del ATP producido en la respiración celular.
La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas incrustadas en la membrana de la mitocondria. En la matriz, el NADH y el FADH2 depositan los electrones en la cadena, en el primer y segundo complejos de la cadena respectivamente. El movimiento cuesta abajo de los electrones a través de la cadena causa que el primer, tercer y cuarto complejo bomben protones hacia el espacio intermembranal. La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones redox. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP en un proceso llamado quimiosmosis. En conjunto, la cadena de transporte de los electrones y la quimiosmosis constituyen la fosforilación oxidativa. Finalmente, los electrones llegan al oxígeno, el cual los acepta junto con protones y se forma agua. Y el gradiente de protones producido por el bombeo de estos durante la cadena de transporte de electrones se utiliza para sintetizar el ATP. Los protones fluyen en dirección de su gradiente de concentración hacia la matriz, a través de la proteína de membrana ATP sintasa, la cual gira con el flujo como una rueda hidráulica y cataliza la conversión de ADP en ATP.